Bueno, gracias. Ya estamos de vuelta aquí con Guillermo, quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, muchas gracias. Bien, y yo quiero agradecerte especialmente el que puedas estar con nosotros como para clarificar algunos temas, que todos los televidentes puedan estar con nosotros y aclararle algunos temas puntuales y situaciones que se fueron dando en el último tiempo como para poder desarrollar la problemática y lo interesante de poder saber cómo se manejan los impuestos en la República Argentina. Si te parece, arrancamos viendo cuál es la alternativa que estamos teniendo en este momento. ¿Te parece? Perfecto, cuando quiera. Mirá, básicamente uno de los primeros temas es, a partir del 1 de septiembre pasado, se aumentó el sueldo mínimo a 29.160 pesos. Y también está proyectado el incremento de la base imponible de 150.000 pesos, que lo van a llevar a 180.000, no sé cuándo. ¿Está bien eso? ¿Te parece que es lógico que se produzca este tipo de ajustes? Bueno, muy interesante la pregunta, Gustavo. Hoy, como todos sabemos, se modificó el impuesto a las ganancias para que no se le aplique a aquellas personas que tienen salarios inferiores a 150.000 pesos, que trabajan en relación de dependencia. Los autónomos quedaron afuera. También tienen un tratamiento preferencial una gran mayoría de los jubilados. Y en definitiva, como quedó la técnica legislativa, cuando hablo de técnica legislativa es hoy cómo se calcula ese impuesto a las ganancias. Esto que vos comentás va a generar algunas cuestiones tal vez no tan justas, porque si en definitiva alguien en el transcurso entre que se está dando el aumento al empleado y salga la modificación del impuesto a las ganancias de los 180.000 pesos que vos comentás que es lo que se está hablando, claramente se le puede estar reteniendo impuesto a las ganancias y, como te decía, la técnica hoy no permite la devolución de eso. Entonces se podrían generar algunas situaciones injustas. Es algo que en definitiva esto lo va a tener que recoger el fisco para que de alguna manera, si alguien se ve en esa situación y hacia fin de año, pues esto tenemos que tener en cuenta que son tributos anuales, sí, debiera devolverse esa plata que se le retuvo en exceso. Pero no está todavía... No está definido cuál es la reglamentación final que van a poder establecer. No, todavía no está. O sea, va a ser necesario que se eleve a 180.000 pesos, pero a su vez sería muy razonable que el fisco interprete estas posibles situaciones, o sea, que las tenga en cuenta al momento de la reglamentación y aquellos sujetos que en definitiva se les retiene el gravamen, que haya una devolución, ¿sí? Eso es interesante, por lo menos que lo tengan en cuenta y se pueda resolver. Otro de los temas que surgió estos últimos días es el tema directamente de los préstamos a tasa cero para el monotributo. O sea, los monotributistas podrían acceder a un préstamo en categoría o en condiciones positivas, creo yo. ¿Cómo lo ves vos? Mira, hoy en día con una economía deprimida, cualquier beneficio que vos pudieses dar vinculado al consumo, y llámese desde dos lugares, o dejamos plata en el bolsillo de la gente, o le bajamos el costo tributario a las empresas, va a ayudar a dinamizar la economía. Estos préstamos, de alguna manera, son muy interesantes. No está habilitado para el 100% de los monotributistas, es para unas tres categorías, las tres primeras categorías, la A, la B y la C. Y a su vez son monotributistas que tienen que haber no facturado más de un 20% del mínimo de la categoría. Claro. Esto es importante tener en cuenta porque en definitiva la gente que queda comprendida son aquellos monotributistas que tuvieron disminuidas sus actividades producto de la pandemia. Entonces, es de esperar que cuando la gente reciba estos fondos en su tarjeta de crédito, lo vuelque automáticamente a consumos postergados. De alguna manera, como va a estar recibiendo la plata en la tarjeta de crédito y sus gastos van a estar bancarizados, va a estar todo dentro de lo que sería la formalidad. Va a estar todo registrado. Va a estar todo registrado y a su vez va a permitir al Estado, que a priori parecería que es salida de plata, o sea, mayor, o sea, tal vez déficit en cuanto a la caja del Estado, pero hay que entender que también cuando uno está comprando cosas, está pagando impuestos. Entonces, una porción importante va a volverla a recibir el Estado a través de los impuestos que está cobrando cuando la gente compra. Claro. Ahora, tiene condiciones y tiene restricciones, ¿no? Quien pueda, tiene que tener algunas condiciones que establecidas para recibir ese préstamo. Y algunas cosas que no pueden recibirlos si se dan ciertas condiciones.
Así es, hay requisitos y condiciones, como vos decís, Gustavo. Una de las cuestiones a tener en cuenta, una situación es no se puede acceder al mercado bursátil para operar, o sea, dólar MEP, como habitualmente se dice, y otra situación es tampoco utilizar, o sea, uno va a estar impedido de utilizar para girar dólares al exterior mientras está vigente el préstamo. Y tampoco pueden comprar los $200 mensuales. Tampoco, o sea, la plata tiene que afectarse. Consumir. Consumirlo y listo. Esa es la idea. Las condiciones. Vos hiciste mención recién al tema de la carga impositiva y la gente. ¿Vos creés, cómo ves este tema, ¿no? Con respecto a la segmentación de que si la carga tributaria lo puedan volcar y mejorar el consumo, si realmente tuviera conocimiento de cuánto es la carga impositiva que tiene cada uno? Eso mejoraría las retribuciones y el ingreso al Estado, ¿no? de los beneficios. Así es. Mirá, hay muchos estudios de distintas cámaras, ¿sí? En donde más o menos lo que se está estudiado es que la carga impositiva en los alimentos ronda entre un 35-40%. La carne fue de público conocimiento hacia mayo de este año, que tenía una carga impositiva de un 28%. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy, compro 100 pesos de carne, 28 son impuestos. En las bebidas y alimentos en general, un 40%. Los cereales tienen un impacto de un 62%. O sea, parece ser una carga elevada al día de hoy, máximo en la situación de la pandemia. O sea, vos pensás que vas a comprar un pedazo de carne y solo el 67% es carne y el resto son impuestos. Claro. Bueno, ahí estaría bueno, como en otros países suceden, Estados Unidos, Canadá, Uruguay mismo, se le notifica al comprador, quien va a comprar un producto determinado, cuánto es la carga impositiva que tiene ese producto que se está adquiriendo. Eso para mí sería bueno saberlo. Pero, ¿por qué no se dan estas condiciones? Más allá de las condiciones, ¿por qué no saber cuánta tiene de carga impositiva producto por producto? Es una buena observación. O sea, en general, cuando uno cruza frontera a otros países, compra algo, ve que está el precio y abajo el impuesto. Eso en Argentina, como vos bien indicás, Gustavo, no sucede. Nosotros, el consumidor final, no sabe cuánto está pagando, ni siquiera de cuánto es el impuesto al valor agregado. En alguna medida sería muy conveniente, o sea, desde el punto de vista de la técnica legislativa, se dice de que no se muestra el impuesto para que la gente no transaccione entre comprador y vendedor, decirle, bueno, ¿cuánto sale sin impuestos? ¿Sí? En definitiva, o sea, yo tengo una opinión que eso debería revertirse, tendría que ser analizado nuevamente, porque en definitiva, cuando la gente sabe cuál es la carga impositiva, le permite a su vez, sabiendo que hay con productos que están grabados y otros que no están grabados, tener una libertad de elección y saber también cada administración cómo le está aplicando los gravámenes en las compras que está teniendo y el impacto que tienen sus sueldos. Claro, porque en definitiva eso hasta mejoraría la relación funcional de que la contribución que uno está haciendo mejora la transparencia del mercado. Porque, a ver, negocio 1 cobra tanto más X monto en impuestos o porcentaje en impuestos. El segundo negocio, que vas y compras el mismo producto, tiene la misma carga impositiva porque es única. Se supone que el producto es el mismo. Ahora, ¿por qué el negocio 1 es más barato que el negocio 2? Bueno, ahí empezás a saber dónde te conviene estar adquiriendo el mismo producto, ¿no? Eso ayuda. Totalmente. Mira, vos usaste un término que se llama transparencia. Vos citaste la transparencia, sería más transparente. Hay un término que se llama transparencia fiscal, no vinculado al impuesto a las ganancias, que también lo existe, pero que es que la gente, el consumidor, o sea, nosotros, los individuos de una nación, tenemos que tener la información tributaria a la libre disposición. Eso se llama transparencia fiscal, es poner de manifiesto cuáles son los costos impositivos, cuánto sale vivir en una sociedad. Claro. Claro, es fundamental eso, porque te permite saber dónde estás parado y el costo que tiene, en este caso Argentina, como para ver y relacionarse con otros conceptos. Esa es una variante interesante, ¿no? O sea que como alternativa la veo como fundamental como para poder establecer cuál es esta posibilidad para conocer dónde uno está parado de cara
a los tributos que tiene que dar. Obviamente que hay que seguir colaborando con todos, pero por lo menos saber dónde podemos seleccionar, dónde consumir. Creo que esa es la parte importante también de todo esto, ¿no? Así es, sí, es importante saber, o sea, dónde uno está gastando su plata. Claro, exactamente. Uno de los temas que también se me viene a la mente es que desde hace muchos años se va, no festejando, sino se va informando a partir de qué día se empieza a trabajar para uno y no para las cargas fiscales. Esto ya desde hace tiempo, me acuerdo que se festejaba a fines de marzo, los primeros días de abril, que desde el 1 de enero hasta a los principios de abril se trabajaba para el Estado para pagar impuestos y después de ahí en más, bueno, todo esto con el tiempo fue cambiando, ¿no? Los años fueron pasando, lo que era abril se pasó a mayo, de mayo pasó a mediados de junio y ahora prácticamente estamos casi en el 5 de agosto, casi en una variante. Pero en el último tiempo, la velocidad que tiene Argentina en el tema de costos y precios y demás, no solamente se calcula a nivel anual a partir de qué día se empieza a trabajar para uno, sino que leí un comentario que de las 9 a 18 horas que se trabaja una persona, esa persona trabaja desde las 9 hasta las 14:25 solamente para pagar impuestos. Y el resto del día es para el trabajo propio o el beneficio propio. ¿Es tan así? Los estudios indican eso, Gustavo, y solo con pensar que uno ya, cuando está en el supermercado comprando, como te decía antes, vos tenés ya una carga tributaria de un 35/40%. Claro. Si eso le sumás otros impuestos más que vos estás pagando, llámese un ABL, o sea, la patente del auto, y a su vez como puede pasar impuesto a las ganancias. Más los tributos de la nafta que uno está pagando, todo. Está pagando. Llega a una tasa más o menos de un 60%. Claro. Entonces, ese parámetro que se indica hoy de las 14.25, como vos bien indicás, en definitiva es la manifestación de que es un 60% de la carga tributaria de las personas. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta, porque en definitiva, ¿cómo opera el impuesto? Vos, en definitiva, cuando a la gente le estás cobrando impuestos, le estás sacando plata del bolsillo que ganó. O sea, eso se sabe desde el punto de vista tributario, que el peso de los gravámenes es, de alguna manera, es quitarle capacidad de compra. O sea, eso se conoce. O sea, claro, y si eso se lo dejas en el bolsillo al contribuyente, obviamente que lo va a volcar al consumo. Y eso podría actualizar y manejarse en una actividad de forma tal de que sea redituable y tenga mayor satisfacción y a su vez mejore la productividad de las empresas que venden más. Totalmente. O sea, de ser una carga, podría llegar a ser un manejo, digamos, virtuoso para la actividad. Totalmente. Mira, hacia 2015 la Argentina estaba en su máximo histórico de recaudación, se generó una depresión en cuanto a la carga tributaria y ahora de nuevo estamos en una tendencia alcista en cuanto al costo tributario total. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque en definitiva los impuestos, como te dije antes, es quitarle capacidad de consumo a la gente. O sea, la teoría esta de cuanto más tributo, más recaudación, a veces no pasa así. No, Gustavo, mira, y ahí te puedo citar un ejemplo muy fácil y muy fácil de comprender en muy poquito tiempo. Si yo te aplico un impuesto al trabajo que la tasa es el 0, no hay recaudación. Pero si yo te aplico un impuesto que la tasa es el 100% sobre el salario, cualquiera diría, bueno, voy a cobrar todo. No vas a cobrar nada porque la gente va a dejar de trabajar. Entonces, mirando esas dos situaciones, tasa 0 y tasa al 100%, la recaudación es lo misma, que es 0. Entonces, hay que entender, y eso está estudiado, que hay una curva que en definitiva lo que pone de manifiesto es que hasta un determinado umbral, hasta un determinado punto, vos recaudamos más. Pasás ese punto y empezás a recaudar menos. Entonces, no siempre mayor alícuota es mayor recaudación. Claro. Bueno, clarísimo. Yo te agradezco mucho. El tiempo, lamentablemente, es un poco tirano para nosotros, pero la verdad, muy claro los conceptos en virtud de tu facilidad de diálogo en cuanto a ser profesor de la universidad también. Eso ayuda como para clarificarle a todos los televidentes el tema tributario que no es tan fácil de entender, por lo menos para mí.
Eso me ayudó muchísimo. Así que, Bueno. Guillermo, te agradezco mucho. Seguramente te estaremos llamando y te invitaremos para antes de fin de año para que nos acompañes otra vez y podamos seguir hablando de este tema. Así que gracias y bueno, estamos preparados para la próxima. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias, Gustavo, y a disposición cuando quieran, vuelvo. Muchísimas gracias. Por favor. A ustedes les digo gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en la próxima edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Chao, gracias. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar.